Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Citogenética y las aberraciones cromosómicas. La segregación cromosómica de portadores de translocaciones balanceadas parentales. Entonces vamos a referirnos a la segregación cromosómica de portadores de translocaciones balanceadas parentales. En el caso de la situación problemática donde existe una familia boliviana con una agrupación preferencial o agregación familiar de niños con síndrome de Down, no es probable que se deba a una trisomía 21 libre y por lo tanto a una no disyunción meiótica en el proceso de la gametogénesis, ya sea en la ovogénesis o en la espermatogénesis, sino que se debe a otro mecanismo que están dentro de las llamadas trisomías secundarias, a una segregación cromosómica balanceada parental, en este caso de los padres, de uno de los padres. Es importante tener presente que en las aberraciones cromosómicas numéricas de tipo de las trisomías y el más frecuente síndrome Down, existen varios mecanismos de producción. Uno de ellos es la trisomía 21 libre primaria. Encontramos también el mosaicismo y la trisomía 21 secundaria cuando el individuo hereda una translocación balanceada parental en uno de los progenitores. Y esta es precisamente la justificación biológica de que se pueda considerar este tipo de aberraciones cromosómicas como hereditarias. Habíamos estudiado en videoconferencias anteriores que la mayoría de las aberraciones cromosómicas que estudia la citogenética clínica son no hereditarias. Son condiciones genéticas, pero son no hereditarias. Recordar que todo lo hereditario es genético, pero no todo lo genético tiene una naturaleza hereditaria. En este caso, las aberraciones cromosómicas, a diferencia de las enfermedades monogénicas o mendelianas, en su gran mayoría no tienen un carácter hereditario. Sin embargo, existe un % de ellos que sí, y es el caso de individuos que portan una translocación que son capaces de heredarlo de una generación a otra, provocar, ejemplo, abortos espontáneos, mortinatos o muertes fetales, incluso hasta tener un individuo con una aberración cromosómica de tipo trisomía. Recordar el ejemplo de la situación clínica de María. Existe un grupo de translocaciones que son las llamadas robertsonianas. Estas translocaciones son el reordenamiento más frecuente en nuestra especie, implican dos cromosomas acrocéntricos que se fusionan cerca de sus regiones centroméricas, pierden los brazos cortos. Estas translocaciones son no recíprocas y el cariotipo resultante tiene solo 45 cromosomas, incluido el cromosoma translocado, que de hecho está compuesto por los brazos largos de dos cromosomas acrocéntricos, al cual se le llaman derivativo, cromosoma derivativo. Como según se ha indicado antes, los brazos cortos de los 5 pares de cromosomas acrocéntricos, 13, 14, 15, 21 y 22, constan en gran medida de varias clases de DNA satélite, así como de cientos de copias de genes de RNA ribosómico. La pérdida de los brazos cortos de dos cromosomas acrocéntricos no es perjudicial. ¿Por qué? Porque se pierden las regiones organizadoras nucleares que está conformado por ARN ribosomal, que no presenta una traducción fenotípica. Por tanto, el cariotipo se considera balanceado o equilibrado, a pesar de tener solo 45 cromosomas. De manera que cuando uno de los progenitores es portador de una translocación robertsoniana, presenta 45 cromosomas y no manifiestan características clínicas de este reordenamiento,
comportándose como balanceado. Sin embargo, el riesgo genético importante está en la generación de gametos desbalanceados a partir de este tipo de aberración cromosómica. Aunque las translocaciones robertsonianas pueden consistir en cualquier combinación de cromosomas acrocéntricos, hay dos que son relativamente frecuentes: la robertsoniana 1314Q10,Q10 y la robertsoniana 1421Q10,Q10. Puede ser la 1314, la 1315, la 1415, la 2121, la 2122, la 2222. También puede ser la combinación de 13, 14, 15 con 21 y 22 respectivamente. Bien, la translocación que implica a 13Q y 14Q se encuentra en alrededor de una de cada 300 personas y por tanto es con mucha diferencia el reordenamiento cromosómico más común en nuestra especie. A pesar de que un portador de una translocación robertsoniana sea fenotípicamente normal, existe el riesgo de que se produzca gametos desbalanceados o desequilibrados y por tanto de que tenga descendencia anormal. El riesgo de que la descendencia esté afectada varía en función de la translocación robertsoniana concreta y del sexo del progenitor portador. En general, las mujeres portadoras muestran un riesgo mayor de transmitir la translocación a su descendencia. La situación clínica más significativa en este tipo de translocaciones se da en los portadores de una translocación robertsoniana que implique al cromosoma 21, ya que tienen riesgo de tener un hijo con síndrome Down por translocación. Cuando valoramos la trisomía 21 como la aberración cromosómica numérica más frecuente, en al menos el 95% de los pacientes, el cariotipo de síndrome Down consta de 47 cromosomas con una copia extra del cromosoma 21. Y todos sabemos que esta trisomía se debe a una no disyunción meiótica del par cromosómico 21 en el proceso de la gametogénesis, muy frecuente en la ovogénesis, menos frecuente en la espermatogénesis, debido a la teoría del huevo viejo que explica estas evidencias y esta frecuencia elevada en la ovogénesis. Según se ha indicado con anterioridad, el riesgo de tener un hijo con trisomía 21 se incrementa con la edad materna, en especial después de los 35 años de edad. El error meiótico responsable de la trisomía suele ocurrir durante la meiosis materna en el 90% de los casos y el 10% en la espermatogénesis. Y dentro de la ovogénesis es más frecuente que ocurra una no disyunción primaria, es decir, en la meiosis 1, pero también puede ocurrir en la meiosis 2. Generalmente, la trisomía 21 es debido a una no disyunción meiótica en la ovogénesis. La trisomía 21 típica es un fenómeno esporádico, por lo que las recurrencias son infrecuentes, como se comentará en otro momento. Es decir, que el riesgo de las trisomías 21 primarias libres depende de la frecuencia de esta condición genética en las poblaciones humanas, pero existe un riesgo condicionado también a la edad materna. No es lo mismo el riesgo a una edad de 35 años de edad, ejemplo, a una edad de 25 años, que es de 1 en 20.000 gestaciones, a riesgo por encima de los 45 años de edad, de 1 en 45. Alrededor, sin embargo, del 2% de los pacientes con síndrome Down presentan un mosaicismo para dos poblaciones de células. Ese constituye otro mecanismo de producción involucrado en el síndrome Down, es decir, un cariotipo normal y otro con un cariotipo de trisomía 21. El fenotipo puede ser más leve que el de la trisomía 21 típica,
porque realmente depende del porciento de células que está aportando la aberración cromosómica. Pero existe una gran variabilidad fenotípica entre los pacientes con mosaicismo, que supuestamente refleja la proporción variable de células con trisomía 21 en el embrión durante las primeras fases del desarrollo. Sin embargo, estimados colegas, alrededor del 4% de los pacientes con síndrome de Down presentan 46 cromosomas, no presentan 47 cromosomas, uno de los cuales es una translocación robertsoniana entre el cromosoma 21Q y el brazo largo de uno de los otros cromosomas acrocéntricos que estudiamos, que puede ser el 13, el 14, el 15, el 22, hasta el mismo 21, pero los más frecuentes, según estudios de epidemiología genética, el cromosoma 14 y el cromosoma 22. El cromosoma translocado sustituye uno de los acrocéntricos normales y el cariotipo del paciente con síndrome Down con una translocación robertsoniana entre los cromosomas 14 y 21, entonces se representa con la siguiente fórmula cromosómica: 46,XX o 46,XY, ROP, entre paréntesis 14,21, Q10,Q10 más 21, según la nomenclatura que aprendimos con el máster en ciencias Michel Soriano en videoconferencias anteriores. A pesar de tener 46 cromosomas, los pacientes con una translocación robertsoniana que afecta al cromosoma 21 son trisómicos para los genes de todo el brazo 21Q. Entonces, un portador de una translocación robertsoniana entre los cromosomas 14 y 21, ejemplo, tienen 45 cromosomas. Recordar que a pesar de que tengan 45 cromosomas, no tienen una aberración cromosómica desbalanceada. Es un individuo que generalmente es normal en su fenotipo. ¿Y por qué? Porque, bueno, se pierden los tallos o pedúnculos conjuntamente con los satélites de dos cromosomas acrocéntricos y los brazos largos de ambos se van a unir para formar un cromosoma submetacéntrico. Y como estas regiones nucleolares, bien, que se pierden, es rico en RNA ribosomal, no tienen ninguna traducción fenotípica. Bien, un cromosoma 14 y un cromosoma 21 se ha perdido y sustituido por un cromosoma translocado. Por lo tanto, debido a la unión de estos dos brazos largos, se va a formar un derivativo, que en este caso es el 14-21. Los gametos que pueden formar este portador se van a mostrar a continuación. Y estos portadores presentan un riesgo de tener un síndrome Down por translocación, como también tienen riesgo de presentar múltiples abortos espontáneos debido a una monosomía que no sea viable. Y lo vamos a explicar en el siguiente esquema. En el ejemplo anterior de la familia boliviana, uno de los padres es cromosómicamente normal, 46,XY. Sin embargo, la madre está aportando la translocación robertsoniana, 45,XX, translocación o ROP 1421. En este caso, la madre tiene un cromosoma 14, tiene un cromosoma 21 y tiene un derivativo. Ahora, ¿cómo se forma este derivativo? Atiendan a este esquema. Existe un punto de ruptura en el cromosoma, en uno de los cromosomas 14. Y esto va a traer como consecuencia que se pierdan los tallos o pedúnculos conjuntamente con los satélites. También esto sucede en uno de los cromosomas 21. Hay un sitio de ruptura, se pierden las regiones organizadoras nucleolares del cromosoma 21. Estos segmentos
genómicos que se pierden no tienen ninguna traducción en el fenotipo. ¿Qué sucede? Los brazos largos del 14 y el 21 se van a unir y van a formar un derivativo llamado 14-21, que simula a un cromosoma submetacéntrico. Por lo tanto, dos cromosomas se van a fusionar. Por eso es que la madre tiene 45 cromosomas. Esa madre tiene un cromosoma 14, un cromosoma 21 y el derivativo 14-21. Cuando ocurre el proceso de ovogénesis en la profase 1 de la meiosis 1, recordar que los cromosomas homólogos se van a parear y van a formar una estructura, pero en este caso no se forma una tétrada, se forma una triada en que el cromosoma derivativo 14-21, que se representa de color azul y malva, se va a parear con las regiones homólogas a los cromosomas acrocéntricos. El brazo largo azul del derivativo se aparea con el cromosoma acrocéntrico 14 y el brazo corto malva del derivativo se aparea con el cromosoma 21. De esta forma se genera una tríada. Existen dos tipos de segregaciones. Habíamos estudiado en videoconferencias anteriores que existía la segregación 2 es a 2, 3 es a 1 y 4 es a 0. En este caso existen dos tipos nada más y va a ser la segregación alterna y las segregaciones adyacentes. Si ocurre una segregación alterna, se forman dos gametos diferentes. Se forma el gameto que está aportando el derivativo 14-21 solo y se forma el gameto que están portando los dos cromosomas acrocéntricos 14 y 21. Sin embargo, cuando ocurre la segregación adyacente, se forman cuatro gametos. Un primer gameto con el derivativo 14-21 y uno de los cromosomas 14. Un segundo gameto donde se encuentra el cromosoma 21 solo. Encontramos un tercer gameto donde se encuentra el cromosoma acrocéntrico 14 solo. Y encontramos un cuarto gameto donde se encuentra el derivativo 14-21 y el cromosoma acrocéntrico 21. Es decir, en la literatura generalmente se reportan 6 tipos de gametos. Pero es importante considerar que por una segregación anómala de estos cromosomas, también nosotros podemos tener un gameto donde se encuentran los 3 cromosomas que forman parte de esa tríada. Es decir, el derivativo 14-21, el cromosoma 21 y el cromosoma 14. Y por tanto, el otro gameto es un gameto nulisómico. De manera que considerando estas 8 posibilidades, el riesgo que nosotros vamos a emitir a la hora de brindar un asesoramiento genético va a ser sobre la base de 8 posibilidades. Pero generalmente en la literatura se utiliza el denominador 6 con las 6 posibilidades, teniendo en cuenta los dos tipos de segregaciones cromosómicas que ocurren, que va a ser la alterna y las adyacentes. Cuando estos gametos son fecundados por un espermatozoide donde ocurrió un proceso de gametogénesis normal, entonces vamos a tener un número haploide para el par 21 y para el 14. Entonces tenemos una primera posibilidad 1 sobre 6 de tener un individuo portador como la madre, porque está portando el cromosoma derivativo con el 14 y el 21. Tiene 45 cromosomas, estimados colegas. De manera que este individuo es fenotípicamente normal y la única repercusión que puede tener su condición genética es que lo va a transmitir
a próximas generaciones con el riesgo de generar gametos desbalanceados como su madre. La segunda posibilidad de 1 sobre 6 va a ser de 46 cromosomas con 2 representantes 21 y 2 representantes 14. Esta no va a tener ninguna aberración cromosómica y por lo tanto no existe el riesgo de que puedan generar gametos desbalanceados. Tenemos una tercera posibilidad donde vamos a tener 3 regiones cromosómicas 14, es decir, una trisomía del 14. Sin embargo, la parte del 21 va a ser normal. Y vamos a tener un niño con malformaciones congénitas, con características clínicas compatibles con una trisomía 14. Tenemos también, y por tanto tiene 47 cromosomas. Tenemos una cuarta posibilidad con 45 cromosomas donde tenemos una monosomía del 14. Y vimos que la única monosomía viable es la que está en el cromosoma X, o sea, la monosomía del X. Por lo tanto, esta posibilidad 1 sobre 6 es no viable y puede justificar los abortos espontáneos cuando ocurre esta fecundación. Igual sucede con la monosomía del 21, que es la quinta posibilidad. Es decir, se unen 2 cromosomas 14, sin embargo hay una monosomía del 21. También es responsable de abortos espontáneos. De manera que tenemos 2 posibilidades de 6 de tener abortos espontáneos, es decir, 1/3. Tenemos como sexta posibilidad, entonces, 2 regiones cromosómicas 14 normales, pero aquí existe una trisomía de la región 21. Y este es el gameto que justifica la aparición, la generación de una trisomía 21 secundario a una translocación que se puede heredar. Ya no es una trisomía primaria, es una trisomía secundaria o una trisomía heredada, ¿ya? Y entonces es importante que se tenga presente esto. Por supuesto, si existe una segregación anómala en que los 3 cromosomas van hacia un gameto, entonces vamos a tener una doble trisomía. Una trisomía 21 con una trisomía del 14. Y por supuesto, esto puede ser causa de aborto espontáneo o puede ser un niño con múltiples manifestaciones clínicas que dependen de estas 2 trisomías. Como también podemos tener una doble monosomía si ese espermatozoide fecunda a ese gameto nulisómico. Una monosomía doble, tanto del 14 como del 21. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.